Las preguntas que tenemos de matemáticas son de tres tipos. Tenemos la lógica divergente y la lógica procedimental. La lógica es el nivel más básico de desarrollo de los tipos de pregunta de matemáticas. En este caso tenemos lo siguiente. Digamos aquí en la tercera, en una pregunta, un ejemplo que tenemos, se puede encontrar que los números racionales mayores que un número k, un número entero k, de manera que sean cada vez más cercanos a él, calculando con j entero positivo, cuanto más grande sea k, cuanto más grande sea j, más cercano a k será el racional construido. ¿Cuántos números racionales se pueden construir cercanos a k y menores que? Y acá nos ofrecen varios tipos de respuesta. Sin embargo, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Este es un tipo de pregunta lógica. ¿Qué quiere que se haga acá? El estudiante usa sus conocimientos anteriores y desarrolla ejercicios con operaciones básicas. Entonces, ¿qué son sus conocimientos anteriores? Aquí hay que determinar qué es un número racional y qué es un número entero. Entonces, los números enteros se pueden ejemplificar como 1, 2, 3, 4. Y los números racionales son los que están hechos en decimales, o que también se pueden representar como fraccionarios. Entonces, J y K, ¿qué representan? J y K representan la posición que tiene cada número entero en el alfabeto. Hagamos la cuenta. A es 1, B es 2, C, D, F, G, H, I, J, K. ¿Cierto? Entonces, K representa ¿qué? K representa el número entero. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, que es el 11. 11 vendría a ser K. Y 10 sería J. La pregunta es, el enunciado dice así. De manera que sean cada vez más cercanos a él. Se puede encontrar números racionales mayores que un número entero k. De manera que sean cada vez más cercanos a él. O sea, que se acerquen más de j, se acerquen más a k. Cuanto más grande sea k, o sea, cuanto más grande sea el número racional, o sea, no sería, en este caso no sería 10, sino sería 10,1, 10,2, 10,3, 10,4, más cercano a k será el racional construido. ¿Cuántos números racionales se puede construir cercanos a k y menores que? Entonces, entre j y k hay un número infinito de números racionales. Y miren la pregunta, ¿cuántos números racionales se puede construir? Entre j, que es 10, se puede construir 10,1, 10,2, 10,3, 10,4, así hasta el infinito. Entonces, ¿cuántos números racionales se pueden construir cercanos a k y menores que? Pues un número infinito. Esto es lo que atañe a la lógica, donde no se hacen operaciones básicas complejas, sino que se tienen en cuenta conocimientos previos y se hace una mirada muy general de la pregunta. Es una pregunta que requiere muy buenos procesos de lectura. Ahora, existen otros tipos de pregunta que son los tipos de pregunta de lógica divergente. Este tipo de preguntas lógica divergente, aquí el estudiante encuentra los fallos dentro de la pregunta y analiza, evalúa y propone formas lógicas de solución, siempre hablando de operaciones básicas. Entonces, en este caso, tenemos la capacidad del ascensor que se construye es de 560 kilogramos. Si lo usan simultáneamente 6 adultos y 4 niños y el peso promedio de los adultos es de 70 kilogramos, el peso promedio máximo de los niños
el peso promedio máximo de los niños para que no supere la capacidad del ascensor es. Entonces, aquí aplicamos la lógica divergente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es sumar la cantidad de peso que tienen los 6 adultos, que serían 70 kilogramos, y luego restarlo por la cantidad de peso que soporta el ascensor. Y luego debemos dividirlo por la cantidad de niños, y así nos va a dar una respuesta. Esto es un tipo de pregunta lógica divergente, porque lo que busca es que el estudiante haga un proceso, pero es un proceso sencillo, pero que involucra el análisis y la evaluación. Y además el estudiante debe proponer formas de solución lógica de este problema, ¿cierto? Entonces lo que hace el estudiante es ir buscando una forma de salir. Ahora, tenemos un tipo de pregunta diferente, ¿cierto? Que se llaman tipos de pregunta de lógica procedimental, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la lógica procedimental? El estudiante aplica las operaciones básicas y todas sus capacidades de lógica y lógica divergente para desarrollar operaciones más complejas y solucionar un problema hipotético. En este caso, este ejemplo dice, si las áreas de un semicírculo 1 y 2 son respectivamente de 9 sobre 2 pi centímetros cuadrados y de 8 pi centímetros cuadrados, el diámetro del semicírculo es 3. Semicírculo 3 es. Los triángulos sombreados que aparecen en cada una de las figuras son rectángulos. Sobre los lados de cada triángulo se han construido figuras planas semejantes. Entonces todo esto implica un proceso diferente que usted lo podrá ver durante el tiempo de las explicaciones de las preguntas, pero claramente el proceso es mucho más complejo. Por eso se llama lógica procedimental, porque debes desarrollar todo un proceso entre las figuras, debes determinar qué significa cada figura, debes mirar cada triángulo respecto a las figuras, cuáles son los semicírculos, cuáles son las respectivas medidas de cada uno y desarrollar todo el ejercicio con base en la figura 1, 2, 3 y 4. Entonces este tipo de preguntas son mucho más complejas, son un nivel diferente de la lógica, te dan mucho más puntos, pero requieren mucha más atención y mucho más tiempo. Nosotros aconsejamos en el grupo Alcanzar que este tipo de preguntas se les dedique más tiempo, pero no máximo a 5 minutos, porque entonces lo que sucede es que se entra en bucle. Muchas veces es mejor solucionar las preguntas de lógica y de lógica divergente y dejarlas de lógica procedimental para el final. Sin embargo, pues eso ya depende del uso que le dé el estudiante a su prueba. Sin embargo, como venimos diciendo, definitivamente es una de las preguntas más difíciles que te ofrece ICFES respecto a matemáticas. Son de mucho cuidado, son de mucha atención y son de mucho tiempo. Entonces, es bueno tener en cuenta que estas preguntas hay que abordarlas de una manera mucho más consciente.